A tales efectos, el subsecretario será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del ministerio y en relación con los demás ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento. H. Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él. I. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Subsecretaría. Aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros. J. Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Ministerio con los límites establecidos por el titular del departamento. K. Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del departamento. L. Nombrar y cesar a los subdirectores y asimilados dependientes de la subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual del departamento. M. Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral. N. Convocar y resolver los concursos de personal funcionario. Ñ. Ejercer la potestad disciplinaria del personal del departamento por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio. O. Adoptar e impulsar, bajo la dirección del ministro, las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su departamento ministerial. P. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del subsecretario. Q. Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor. La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ejercerá las competencias propias de los servicios comunes de los departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno. Los subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 4.4. Los secretarios generales. Cuando las normas que regulan la estructura de un ministerio prevean la existencia de un secretario general, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado. Los secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes, así como todas aquellas que les asigne expresamente el Real Decreto de Estructura del Ministerio. Los secretarios generales, con categoría de subsecretario, serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del presidente del Gobierno. Los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 4.5. Los secretarios generales técnicos. Los secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de Estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. Los secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de director general y serán nombrados y
separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado. 4.6. Los directores generales. Los directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio. A tal efecto, les corresponde a. Proponer los proyectos de su dirección general para alcanzar los objetivos establecidos por el ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento. B. Ejercer las competencias atribuidas a la dirección general y las que le sean desconcentradas o delegadas. C. Proponer, en los restantes casos, al ministro o al titular del órgano del que dependa, la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo. D. Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos. E. Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos. Los directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento o del presidente del gobierno. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. Salvo que el Real Decreto de Estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 4.7. Los subdirectores generales. Los subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que le sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la subdirección general. Los subdirectores generales serán nombrados, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y cesados por el ministro, secretario de Estado o subsecretario del que dependan. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. 4.8. Reglas generales sobre los servicios comunes de los ministerios. Los órganos directivos encargados de los servicios comunes, prestan a los órganos superiores y directivos del resto del ministerio la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tengan asignados. Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones. Los servicios comunes funcionan en cada departamento de acuerdo con las disposiciones y directrices adoptadas por los ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en la Administración General del Estado. Todo ello sin perjuicio de que determinados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerárquicamente de alguno de los referidos ministerios.
Mediante Real Decreto podrá preverse la gestión compartida de algunos de los servicios comunes que podrá realizarse de las formas siguientes. A. Mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo, que prestarán algunos de estos servicios comunes a otros ministerios. B. Mediante su coordinación directa por la subsecretaría de cada ministerio o por un organismo autónomo vinculado o dependiente de la misma que prestará algunos de estos servicios comunes a todo el ministerio. El Real Decreto que determine la gestión compartida de algunos de los servicios comunes concretará el régimen de dependencia orgánica y funcional del personal que viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad. 4.9. La administración territorial o periférica del Estado. 4.9.1. Las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno. Existirá una delegación del Gobierno en cada una de las comunidades autónomas. Las delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía. Las delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En cada una de las provincias de las comunidades autónomas pluriprovinciales, existirá un subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del delegado del Gobierno. Podrán crearse por Real Decreto subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen. 4.9.2. Los directores insulares de la Administración General del Estado. Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un director insular de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. Serán nombrados por el delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados como su grupo. A1. Los directores insulares dependen jerárquicamente del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma o del subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta ley a los subdelegados del Gobierno en las provincias. 4.9.3. Los servicios territoriales. Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la comunidad autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios integrados y no integrados en las delegaciones del Gobierno. La organización de los servicios territoriales no integrados en las delegaciones del Gobierno se establecerá mediante Real Decreto a propuesta conjunta del titular del ministerio del que dependan y del titular del ministerio que tenga atribuida la competencia para la racionalización, análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando contemple unidades con nivel de subdirección general o equivalentes, o por orden conjunta cuando afecte a órganos inferiores. Los servicios territoriales no integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que aquellos operen, el cual les fijará los objetivos concretos de actuación y controlará su ejecución, así como el funcionamiento de los servicios. Los servicios territoriales integrados dependerán del delegado del Gobierno, o en su caso subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General, y actuarán de acuerdo con las instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos por el Ministerio competente por razón de la materia. 4.9.4. Los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas. Los delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva comunidad autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos presidentes. Los delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las respectivas comunidades autónomas y la coordinarán, internamente y cuando proceda, con la administración propia de cada una de ellas y con la de las entidades locales radicadas en la comunidad
Los delegados del gobierno son órganos directivos con rango de subsecretario que dependen orgánicamente del presidente del gobierno y funcionalmente del ministerio competente por razón de la materia. Los delegados del gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del gobierno. Su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia. En todo caso, deberá reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la delegación del gobierno, será suplido por el subdelegado del gobierno que el delegado designe y, en su defecto, al de la provincia en que tenga su sede. En las comunidades autónomas uniprovinciales en las que no exista subdelegado, la suplencia corresponderá al secretario general. Los delegados del gobierno en las comunidades autónomas son los titulares de las correspondientes delegaciones del gobierno y tienen, en los términos establecidos en este capítulo, las siguientes competencias. A. Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. 1. Indicador ordinal masculino: impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en el territorio de la comunidad autónoma, y, cuando se trate de servicios integrados, dirigirla, directamente o a través de los subdelegados del gobierno, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los respectivos ministerios. 2. Indicador ordinal masculino: nombrar a los subdelegados del gobierno en las provincias de su ámbito de actuación y, en su caso, a los directores insulares, y como superior jerárquico, dirigir y coordinar su actividad. 3. Indicador ordinal masculino: informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la Administración General del Estado y los organismos públicos estatales de ámbito autonómico y provincial en la delegación del gobierno. B. Información de la acción del gobierno e información a los ciudadanos. 1. Indicador ordinal masculino: coordinar la información sobre los programas y actividades del gobierno y la Administración General del Estado y sus organismos públicos en la comunidad autónoma. 2. Indicador ordinal masculino: promover la colaboración con las restantes administraciones públicas en materia de información al ciudadano. 3. Indicador ordinal masculino: recibir información de los distintos ministerios de los planes y programas que hayan de ejecutar sus respectivos servicios territoriales y organismos públicos en su ámbito territorial. 4. Indicador ordinal masculino: elevar al gobierno, con carácter anual, a través del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico. C. Coordinación y colaboración con otras administraciones públicas. 1. Indicador ordinal masculino: comunicar y recibir cuanta información precisen el gobierno y el órgano de gobierno de la comunidad autónoma. Realizará también estas funciones con las entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos presidentes. 2. Indicador ordinal masculino: mantener las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos con la de la comunidad autónoma y con las correspondientes entidades locales. A tal fin, promoverá la celebración de convenios con la comunidad autónoma y con las entidades locales, en particular, en relación a los programas de financiación estatal, participando en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los mismos. 3. Indicador ordinal masculino: participar en las comisiones mixtas de transferencias y en las comisiones bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se determine. D. Control de legalidad. 1. Indicador ordinal masculino: resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y actos dictados por los órganos de la delegación, previo informe, en todo caso, del ministerio competente por razón de la materia. Las impugnaciones de resoluciones y actos del delegado del gobierno susceptibles de recurso administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa, serán resueltas por los órganos correspondientes del ministerio competente por razón de la materia.
Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas se tramitarán por el ministerio competente por razón de la materia y se resolverán por el titular de dicho departamento. 2. Indicador ordinal masculino: suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el artículo 117.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados en la delegación del Gobierno. 3. Indicador ordinal masculino: velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes. Políticas públicas. 1. Indicador ordinal masculino: formular a los ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de los organismos públicos, e informar, regular y periódicamente, a los ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales. 2. Indicador ordinal masculino: proponer ante el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas las medidas precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia Administración General del Estado como con otras administraciones públicas, conforme a los principios de eficacia y eficiencia. 3. Indicador ordinal masculino: proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas medidas para incluir en los planes de recursos humanos de la Administración General del Estado. 4. Indicador ordinal masculino: informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito territorial, especialmente las que afecten a más de un departamento. En particular, corresponde a los delegados del Gobierno, en los términos establecidos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas, la coordinación de la utilización de los edificios de uso administrativo por la organización territorial de la Administración General del Estado y de los organismos públicos de ella, dependientes en su ámbito territorial, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Dirección General del Patrimonio del Estado. Asimismo, los delegados del Gobierno ejercerán la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas. Corresponde a los delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los subdelegados del Gobierno y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. En relación con los servicios territoriales, los delegados del Gobierno, para el ejercicio de las competencias recogidas en este apartado, podrán recabar de los titulares de dichos servicios toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno al objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales en el territorio. 4.9.5. Los subdelegados del Gobierno en las provincias. En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del delegado del Gobierno en la respectiva comunidad autónoma, existirá un subdelegado del Gobierno, con nivel de subdirector general, que será nombrado por aquel mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados como subgrupo A1. En las comunidades autónomas uniprovinciales en las que no exista subdelegado, el delegado del Gobierno asumirá las competencias que esta ley atribuye a los subdelegados del Gobierno en las provincias. A los subdelegados del Gobierno les corresponde: a. Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva comunidad autónoma y con las entidades locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal,
En concreto les corresponde: 1. Indicador ordinal masculino: mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos con la de la comunidad autónoma y con las correspondientes entidades locales en el ámbito de la provincia. 2. Indicador ordinal masculino: comunicar y recibir cuanta información precisen el gobierno y el órgano de gobierno de la comunidad autónoma. Realizará también estas funciones con las entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos presidentes. B. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia. C. Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia. D. Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del Estado, de acuerdo con las instrucciones del delegado del Gobierno y de los ministerios correspondientes, e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados. E. Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito territorial de su competencia. F. Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea desconcentrada o delegada. 4.9.6. Estructura de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. La estructura de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno se fijará por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las delegaciones del Gobierno, y contarán, en todo caso, con una Secretaría General, dependiente de los delegados o, en su caso, de los subdelegados del Gobierno, como órgano de gestión de los servicios comunes, y de la que dependerán los distintos servicios integrados en la misma, así como aquellos otros servicios y unidades que se determine en la relación de puestos de trabajo. La integración de nuevos servicios territoriales o la desintegración de servicios territoriales ya integrados en las delegaciones del Gobierno, se llevará a cabo mediante Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las delegaciones del Gobierno, y del Ministerio competente del área de actividad. La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico-financiero en relación con las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno se ejercerán por la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado respectivamente, de acuerdo con su normativa específica. 4.10. Órganos colegiados. 4.10.1. La Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado. La Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado se encargará de coordinar la actuación de la Administración Periférica del Estado con los distintos departamentos ministeriales. Mediante Real Decreto se regularán sus atribuciones, composición y funcionamiento. 4.10.2. Los órganos colegiados de asistencia al delegado y al subdelegado del Gobierno. En cada una de las comunidades autónomas pluriprovinciales existirá una comisión territorial de asistencia al delegado del Gobierno, con las siguientes características. A. Estará presidida por el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma e integrada por los subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de esta. B. A sus sesiones deberán asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el delegado del Gobierno considere oportuno. C. Esta comisión desarrollará, en todo caso, las siguientes funciones. 1. Indicador ordinal masculino: coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en el ámbito de la comunidad autónoma, para asegurar el cumplimiento de los objetivos generales fijados por el Gobierno a los servicios territoriales. 2. Indicador ordinal masculino: homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas en su ámbito territorial, a través del establecimiento
de criterios comunes de actuación que habrán de ser compatibles con las instrucciones y objetivos de los respectivos departamentos ministeriales. 3. Indicador ordinal masculino: asesorar al delegado del gobierno en la comunidad autónoma en la elaboración de las propuestas de simplificación administrativa y racionalización en la utilización de los recursos. 4. Indicador ordinal masculino: cualesquiera otras que a juicio del delegado del gobierno en la comunidad autónoma resulten adecuadas para que la Comisión Territorial cumpla la finalidad de apoyo y asesoramiento en el ejercicio de las competencias que esta ley le asigna.